Tú, Sabina, me decías que pensabas o sentías que yo sufría igual que tú, que yo también sufría. Es cierto que he sufrido muchísimo. He sufrido como una perra. Y que los hombres me han hecho sufrir como una perra, aunque no sé por qué utilizo esa expresión, pero la verdad es que ahora no. No sé si perderé esta paz que se ha instalado en mí. He trabajado mucho por ella. Tiene que ver, sí, con no guardar rencor. No hace todavía mucho que quise tener un resentimiento por Durban Malpaso. Ya llegaremos a ello si llegamos juntas o si llegamos algunas. No me pidas, Sabina, que no haga exactamente igual que tú, que no relate, porque tú también relatas. Te puede interesar o te puede no interesar lo que yo cuento, pero yo no estoy en la ficción. Yo estoy sobre mi vida, sobre la que fue mi vida y es mi vida. Lo que me dices de la academia, sí que fue una cosa que me acomplejó, pero no me acompleja con vosotras en absoluto. Sí que me acomplejó con Durban Malpaso. Sí que me hizo daño no poder estar a la altura. Ya explicaré por qué razón. Pero eso también hizo que intentara superarme. Ya explicaré por qué razón. Me hablabas de mi biblioteca. Ahí, durante un tiempo, hubo una inmersión importante en el conocimiento. Una inmersión que un poco quizá ayudó a que se me fundieran los plomos, porque yo, como me dijo el urbanista, que fue un amante, el primer desconocido con el que me encontré en una habitación, no tengo turbina. Tengo la furia de la vida, pero no tengo una turbina que le pueda dar una dirección a esa furia. O tenía la furia de la vida, que ahora ya no me queda nada de la furia. Y siento muchísimo, Sabina, que estés en un duelo no resuelto. Y cuando te decía ayer que tenías que regresar, y te citaba al psicólogo de ella en esa frase sobre el sufrimiento, frase que no he memorizado, te decía que tendrías que regresar si tú crees que es verdad que hubo un abandono primordial. Te hablaba de buscar la manera de regresar realmente y explorar esa dimensión. Yo regresé hasta mi asfixia una tarde, aunque mi madre me la había compartido y se había disculpado por ello en multitud de ocasiones. Pero se había borrado de mi mente hasta que asomó. Y es cierto que yo me introduzco en la ducha y trago un poco de agua o me acerco a tragar un poco de agua y lo paso mal. Porque lo mío fue en la bañera con 5 o 6 años. Continúo ahora con los detalles. El nombre del tatuaje y yo regresamos al hotel. Él dijo que quería vendarme los ojos y que quería grabarme. Yo espero que solo me grabara en audio. No me gustaría pensar que circulo por ahí en formato vídeo. Él me aseguró, porque yo también los grabé con mi grabadora, que lo que yo tenía y lo que él tenía no era lo mismo. De lo que me hizo no recuerdo nada. Pero sé que gemí y sé que ronroneé porque estaba en estado de abandono, porque él me dio a fumar cannabis. Y esta es otra pregunta para Sabina. A Sabina no le apetecía cuando se colocaba. No se colocaba Sabina entonces, no se colocaba con Sergio, no se colocaba con Ernesto, no se colocaba con Damián y no le apetecía, porque yo cuando me colocaba a mí me apetecía. Y sé que lo monté y cuando estaba montándolo, como él ya emocionalmente no me importaba porque ya estaba totalmente sumergida en el sufrimiento por Verona, porque sufría, en ese momento sufría por Verona,
8 años más joven que yo y me parecía una diferencia de edad muy importante, casi insalvable, Sabina, en mi caso sí. Pues me monté encima del hombre del tatuaje y yo no sé lo que me pasó, que jamás había cabalgado así. Y tuve un orgasmo que no sé cómo calificar. Una compulsión fue, una convulsión también. Aquello fue atávico por completo. Lo golpeé con mis puños, no solo con mi cuerpo, y me sacudí en sollozos sobre él porque me sorprendió muchísimo. No era un llorar de tristeza, era un llorar de asombro, de cómo podía ser la propia naturaleza, porque fue algo que no me esperaba. Y eso estaba en esa grabación, en su grabación. Luego a la mañana yo no tenía nada que hablar con él y le propuse que mientras hacíamos tiempo para que saliera su autobús, porque él no dejó de venir a visitarme, de hacerse sus 500 kilómetros para venir a verme, entráramos en una cafetería y nos hiciéramos pasar por desconocidos. Y nos sentamos en 2 esquinas, distanciados por unos 10 o 15 metros. Y yo de vez en cuando le miraba, me sonrojaba, porque tengo un punto de timidez, y transcribía mis archivos de sonido en mi cuaderno. Y recuerdo a una viejecita que se sentó a mi lado que me inspiró mucha ternura. Viejecita, pelo pájaro. Él leía, y cuando transcurrió hora o hora y media en esta situación, yo me levanté y me dirigí a él, y el dueño de la cafetería se quedó bastante sorprendido cuando le di un beso en la boca y me senté a su mesa, como si fuera una de esas performances de Sophie Calle en las que asaltaba a los desconocidos. Y ahí estuvimos hablando, recuerdo, de un conocido común, un conocido virtual que exponía a su mujer a nuestros ojos, porque ellos eran practicantes del amor libre y él lo contaba todo. Y ella estaba muy enferma, y a mí me parecía que de algún modo la enfermedad de ella tenía que ver con el relato de él. Que probablemente esté equivocada. Amaranta la llamaba, pero era difícil, me imagino, no reconocerla para los próximos. También era una mente semejante a la mía, la de Pau, el viejo hippie. Y estuvimos hablando de eso y estuvimos hablando de lo que el hombre del tatuaje me dijo, que una mente enamorada todo el tiempo está hablando de sí misma. Y yo probablemente enamorada no, pero sí que estaba algo obsesionada con Verona, porque yo tengo una forma de ser. Si tú te apegas mucho, Sabina, yo soy un poco obsesiva en mis relaciones, amo con obsesividad. Y además se había llamado a Verona, que estaba trabajando en la ciudad de Falvalá en esos momentos. Y había quedado con él para que me trajera consigo hasta la ciudad de origen a la salida del trabajo. Y por eso estaba haciendo tiempo. Y por eso despedí al hombre del tatuaje en el autobús. Que fue la única vez que nos despedimos porque todas las otras veces yo había salido corriendo. Que de algún modo debió de ser una señal, la señal de que ya no había ningún tipo de emoción entre nosotros. Y por el camino con Verona vinimos hablando del monotema de Belén, que era la joven de la que él estaba enamorado. Y yo aquí me cansé un poco ya de ser tan comprensiva y de que él ignorara mis sentimientos. Pero cuando llegué a casa me llevé la sorpresa de mi vida, porque Durban Malpaso me había escrito. Me decía que mi correo era valiente y original y que eso le gustaba, aunque él inconscientemente denostaba un poco la red y que se iba de viaje. Se iba de viaje 15 días al Índico. Yo no sé si es que ya le había interrogado sobre su fecha de nacimiento y le había contado que para mí la astrología era importante, pero me preguntó que si sabía dónde, que si podía adivinarlo. Inmediatamente le escribí, alegrándome mucho por su respuesta, y le dije que para imaginar una cita entre nosotros, yo solo necesitaba 3 cosas: saber cuál era su película preferida,
su música preferida y su libro preferido. Y así comenzó. Creo que, no conforme con escribirle solo eso, esa tarde estuve en una iglesia, en la iglesia donde me bautizaron. Aunque puede que eso fuera después, al regreso, no sé. No lo tengo claro ahora mismo. Pero hay un primer audio desde una iglesia. Y los audios van a ser cruciales entre nosotros. Los de él no, porque no existieron. Los míos. Y por hoy me despido. Desde la ciudad origen, a 28 de diciembre de 2022.